Este pasaje de Hebreos 1, capítulo 1, versículo 2, nos dice de este, de este momento especial a través del libro de Hebreos, cuando el escritor hace referencia de que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, en otros espacios, a través de los profetas, a nuestros padres, dice por los profetas, dice, en estos posteros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y esa es una de las cosas que siempre debería de ser importante para nosotros. No es una voz cualquiera la que escuchamos, no es una situación simplemente de alguien que tiene una buena idea. El Hijo, el Hijo tiene una dimensión particular en la relación, en fomentar la relación entre el Padre y nosotros como hijos. Entonces, pues la verdad, lo que el Hijo dice y entendiendo que el Hijo tiene una perfecta relación con el Padre y que su sacrificio, la raíz, la razón de su sacrificio es precisamente restablecernos en la relación con el Padre, implica que es importante que atendamos lo que Él nos dice. En ese sentido, en ese aspecto, el Hijo ha tenido siempre esa dimensión perfecta, esa relación perfecta con el Padre y pues básicamente nunca se ha perdido. Hay una compenetración impresionante. De hecho, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. O sea, es importante que nosotros vayamos tomando el ejemplo y viendo cómo Jesús en un momento ha podido vivir o en esa dimensión de relación plena con el Padre, lo cual nos lleva a un aspecto de plenitud, de bendición, de propósito, de muchas cosas. En ese sentido es que Él, pues, sabemos perfectamente, muere, resucita, vuelve al Padre y la razón es porque buscaba que, así como Él tiene esa relación con el Padre, nosotros tuviéramos la posibilidad de volver a tener esa misma relación con el Padre, una relación que se perdió por la desobediencia, por el pecado. Entonces, pues en este aspecto, pues básicamente es donde encontramos una relevancia adicional a ese concepto de nos ha hablado por el Hijo. Y bueno, en ese sentido es donde dice el mismo padre hace referencia a Mateo, haciendo referencia a Mateo 17:5, donde hay un punto donde Jesús invita a 3 de sus discípulos y pues a un monte, y en ese monte, al llegar, Jesús se empieza a transfigurar. Y bueno, hay una experiencia muy especial en ese lugar. Las cosas básicamente toman una relevancia de una grande revelación. Los invitados, Pedro, Jacobo y Juan, están ciertamente en una manera pues bastante impresionados y bueno, en ese sentido hay un descubrimiento y Jesús está mostrando en muchos aspectos como lo que es puro, santo. Dice que sus ropas resplandecían blancas y bueno, hemos escuchado, hemos compartido mucho acerca de esta trama, ¿no? Donde pues también aparecen posteriormente en esa misma visión, aparecen Elías y aparece Moisés, y donde Pedro pues en un momento busca y desea, invita más que todo o le pide a Jesús que pues bueno, hagan 3 enramadas, una para Jesús, una para Moisés y una para Elías. En ese sentido, la visión continúa y dice, mientras estaba aún hablando, Pedro, es este pasaje que estoy mencionando, dice, he aquí, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. Otras versiones dice, con quien estoy
contento. Pero no solamente eso, Jesús recibe el respaldo del Padre, y el Padre, o sea, Jesús dice, a Él, y se dice a los discípulos, a Él oír, a Él oír. O sea, que aquí hay una correspondencia en cuanto y un respaldo, insisto, del Padre hacia Jesús, para que nosotros tengamos en cuenta sus palabras. Por lo tanto, toma relevancia lo que dice Hebreos, que al principio leíamos, o que mencionaba, en el sentido de que dice que se Dios ciertamente hablando muchas veces, de muchas maneras a nuestros padres, en otros tiempos por los profetas, ahora en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero del universo y por el cual asimismo hizo todas las cosas. Y siempre diré como en esa porción preciosa, y ciertamente Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Bueno, de eso quiero hablar en esta noche, de la importancia de escuchar, de la importancia de atender y de esos momentos específicos donde pues podemos tener ese contacto en las palabras de Jesús o entendamos la importancia de la relación con Jesús y la relación así mismo con el Padre. Así es que, bueno, vuelvo a este pasaje donde dice, estaban aún hablando y aquí una nube luminosa los cubrió. Lo que quiero en un momento enfatizar es que este era un lugar donde estaban pues 3 hombres. Juan, estaba Jacobo y estaba Pedro. Y bueno, hay muchas cosas bellas en esa pues revelación de la transfiguración. Pero yo quiero ir un poquito más hacia adelante, o más que todo enfatizar algunos conceptos en esta noche. Dice, y oyendo los discípulos, esa voz, dice, cayeron sobre sus rostros y temieron en grande manera. Oyendo esto los discípulos, cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Este punto de caer sobre sus rostros, pues lo hemos estado comentando a través de las últimas enseñanzas, cuando hablamos de Saulo, cuando hablamos de hombres que no pudieron estar, Daniel mismo, y los discípulos no son la excepción, en el sentido de que cuando oyen la voz, cuando escucharon la voz diciendo, este es mi hijo amado, en él estoy complacencia, en él estoy complacido, en él tengo complacencia, a él oír, dice, oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Si vamos al caso de Saulo, cuando cae en tierra después de una luz intensa, un resplandor, algo que los enceguece, ciertamente dice la palabra que también cayendo en el polvo, ¿no? Hay momentos, obviamente, que ciertamente no hay una forma ortodoxa de caer. Lo que sí es que hay una situación donde cuando está la presencia de Dios, produce este tipo de reacciones o provoca este tipo de situaciones donde hombres, pues, volvamos al concepto, Saulo no era una persona, pues, cualquiera, pero más que todo en el caso de Pedro, son hombres pescadores, son hombres fuertes, y simple y sencillamente cuando hay una presencia manifestada, la reacción es sin poderla quizás explicar. De repente estás en el suelo, ¿verdad? Y quizás, insisto, no es una caída pues planeada, obviamente ni ortodoxa, puede decirse cayó de una forma específica donde no se van a dañar. No sabemos, no me dice la escritura cómo estuvieron, ¿verdad? Si se dañaron o no, pero es obvio que el daño era lo de menos, lo importante es lo que estaba pasando. Y estos hombres están ahí postrados y con gran temor. Es exactamente lo mismo cuando Jesús se refiere a Saulo y está ahí tirado, dice, no temas, yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿no? Y bueno, el temor, la reacción, el caer, el temor, pues son todos esos elementos que nos hablan de un contacto con alguien, de un contacto con una presencia.
Y entonces dice la Biblia que Jesús se les acercó a estos tres hombres y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Dice, y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Es toda una experiencia que de esas inolvidables, de esas quizás que marcan definitivamente la vida. De hecho, en este pasaje Jesús le dice que a los discípulos que después de lo que vieron, pues que no le digan absolutamente a nadie lo que les pasó, que traten de guardar o guarden el secreto de lo que experimentaron, pero yo creo que ellos mismos quizás no tendrían palabras para explicar todo aquello que les estaba sucediendo o todo aquello que les sucedió. Y aquí es donde quiero hacer un enlace en esta noche para hablar de un punto que me parece importante en el caso de la vida de Juan. ¿Por qué en el caso de la vida de Juan? Para Juan no era algo extraño lo que estaba pasando, pero si nos vamos al libro de Apocalipsis, dice la Biblia que cuando Jesús se le revela en un momento a Juan, el discípulo, dice que cayó como muerto. Una vez más, aquí vemos a un Juan ahora en una relación, en un momento de una experiencia que estaba llegando a su vida nuevamente, y dice, no era extraño porque, insisto, él fue un testigo en el tiempo de la transfiguración. Él fue un testigo de algo maravilloso, o sea, no era una sorpresa, digamos que ya la había pasado, quizás tiempo atrás, pero ya la había pasado. Pero aún así, vuelve a aparecerse ahora bajo una circunstancia especial, y ahorita vamos a hablar de eso que puede producir o debe producir esos momentos especiales y gloriosos. Dice que él cayó como muerto, ¿no? Dice, y oí una gran voz. Yo quiero dejar en esta noche simplemente este principio en una forma especial. Siempre debemos de considerar la voz de Dios, siempre debemos de considerar la palabra de Dios, siempre debemos de considerar a Dios y lo que Él dice, lo que podemos escuchar como algo grande. Una voz que quizás es potente, porque la Biblia también dice en el libro de Apocalipsis que era como estruendo de muchas aguas, pero quizás pasa lo mismo como en el tiempo de Moisés, donde aparece con voces como de truenos, de relámpagos, con rayos y centellas, ¿verdad? Con todo aquel ambiente, pues, de un Dios poderoso, donde hay hasta temblor y ruge la tierra. Sí, tiene todas esas características de fuerza, de poder, pero también lo grande implica lo que nos dice, lo que nos habla. Una gran voz que debemos de tener un respeto siempre hacia ella. Una voz a la cual debemos de apreciar. Una voz que no debemos de menospreciar. Una voz que debemos de considerar por la importancia de quien está hablando. Una gran voz que en un momento pues tenemos la oportunidad de escuchar. En el caso del mismo Juan, cae como muerto, ¿no? Y la expresión es importante, como muerto. Es obvio que no estaba muerto, porque ahí mismo en aquella situación, en aquel momento postrado, en aquel momento quizás con la boca en la tierra, o quizás simplemente en una posición sin poderse levantar, escucha una gran voz. Y después de todo ello, es obvio que está consciente. Él dice, y me volví y vi. En otras versiones, habla precisamente, dice, y busqué la voz de donde me hablaba. O sea, la voz, el hecho de voltear a buscar a ver la voz, implica pues que la voz venía en una dirección, en un sentido, y él busca, pretende saber de dónde sale esa voz. Yo creo que nosotros es algo que tenemos siempre que hacer cuando escuchamos la voz de Dios. Quizás levantar nuestros ojos al cielo, agradecer por todas las bondades, agradecer por todo lo que es, buscar el origen de esa voz y tratar de ver, entender que precisamente muchas veces esas voces vienen del cielo directas en una manera para tratar con nuestra vida, para alimentar nuestra vida, ¿no? Para que nuestra vida sea diferente. Y bueno, saber quién nos está hablando. Dice, y vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Y es eso donde cuando le ve que cae, él dice, ahí como muerto
a sus pies. Y nuevamente, en esa posición, en esa condición de estar como muerto ante lo imponente de su presencia, ante lo grande de la voz, ante la oportunidad de ver al gran Dios, ver a uno semejante al Hijo del Hombre, sucede exactamente lo mismo. Como en el pasaje que mencionaba de Mateo, hay un momento donde esos hombres quedan pues desfallecidos, quedan pues sin fuerza. Y dice, y puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, yo soy, yo soy. Y es ahí donde en un instante es donde no debemos olvidar que Él es, que Él es, que Él conoce nuestra debilidad como seres humanos, que sabe que físicamente no podemos estar en su presencia, que somos frágiles, que somos seres vulnerables, pero que tenemos la oportunidad de poder, aún con las implicaciones de obviamente un encuentro poderoso con Dios, ciertamente pues ser afectado por la presencia de Dios. Y bueno, este mismo pasaje me llama la atención porque es en el libro de Daniel, cuando hay una experiencia similar donde Daniel tiene una oportunidad de ver una visión, dice que Daniel quedó hasta convaleciente, dice, y entonces él viene a hablar, Dios viene a hablar con Daniel, y Daniel físicamente estaba hasta débil, y dice que en un momento dice, hablé, mi Señor, porque tú me fortaleciste. Y es esta manera donde obviamente hay un encuentro con el Dios Todopoderoso, un encuentro con el Santo de Israel, pero finalmente todos estos encuentros es no solamente para tener una experiencia física, no solamente para tener una experiencia que quizás podamos contar, una experiencia que rebasa nuestra imaginación, una revelación de quién es Él, sino que hay momentos donde Dios precisamente todo eso lo usa para llamar nuestra atención. En algunos casos esa atención nos tiene que llevar, quizás como el caso de Saulo, al punto donde tiene que detenerlo de su carrera, donde tiene que hacer que él haga un giro en su vida, que él entienda lo que está haciendo mal. Y bueno, tiene todos estos elementos pues que nos sorprenden, que nos llevan, vamos, rebasa nuestra imaginación, rebasa nuestras formas de ser. Pero bueno, lo importante en medio de todo esto es que Dios quiere decirnos algo. Y en este caso vuelve el punto de relación, porque a Dios hay que tener respeto, donde dice, no temas, pero más que todo dice, yo soy. Y Él se empieza a revelar con nosotros, como se reveló con esos hombres, discípulos, como se reveló en un momento dado hacia Saulo. Ahora también vuelve a decirle, Juan, entiende, yo soy, yo soy, yo soy. Y ese es esos momentos que deberían de cambiar nuestra vida. Insisto, para Juan, hace rato lo mencionaba, era una segunda ocasión, dado que había sucedido con sus dos amigos, con los otros dos discípulos, y ahora una ocasión diferente, pero finalmente es ese momento especial donde Dios, en medio de toda una serie de señales, en medio de toda una serie de circunstancias, bueno, Dios se manifiesta y se levanta y solamente es para darnos un mensaje, para hablar con nosotros, para que nosotros entendamos que Dios ciertamente puede hablar con el hombre, y aunque el hombre se sienta que se muere, no muere, sino que Dios desea intensamente hablar con su creación, hablar con su hijo, hablar con su hija. Es ese momento donde Dios ciertamente se muestra totalmente, y pues bueno, aún nuestro cuerpo resiente su presencia, pero la intención de Dios no es destruirnos. No era como el temor que tenía el pueblo de Israel de acercarse a Dios y pensar que iban a morir. Moisés se acercó, pudo hablar con Dios, y bueno, eso es lo que el Padre en un momento habla de la importancia de tener una revelación del Hijo,
donde podamos nosotros escuchar sus palabras y que sus palabras en un momento puedan transformar nuestro ser. Yo soy. Y bueno, insisto, la importancia de poder tener la comunión con el Padre. ¿Cómo se da qué características rodean este momento en la vida de Juan? Bueno, si usted y yo vemos Apocalipsis capítulo número 1, versículos 9 y 10, y quiero básicamente aquí nuevamente enfatizar algo que me ha parecido siempre muy interesante. ¿Por qué pudo en un instante Juan, el apóstol Juan, tener esta revelación? Y sabemos que esta revelación es impresionante del Apocalipsis, pero más que todo la revelación del Hijo del Hombre. Es Juan el que tiene en un momento esa oportunidad. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar de propósito. A pesar de que Patmos era un lugar, una isla, donde él estaba exiliado, encarcelado, podríamos decir, olvidado, estaba en el lugar de propósito. ¿Por qué en un momento Juan fue escogido para esto? Porque estaba en el lugar de propósito. Yo quisiera que quitáramos en este momento todos los elementos de Juan, pero los pusiéramos hacia nosotros. La importancia de estar en el lugar donde Dios nos puede encontrar. Juan no estaba ahí por su voluntad. Ciertamente sabemos que había sido pues exiliado. Había una razón, el testimonio, la palabra de Dios. Dios no se olvida de su hombre, no se olvida de su apóstol, no se olvida de ese varón que pues estaba pasando ya tiempos complejos en esa isla, y sin embargo todo ello quizás para nosotros a lo mejor adverso, no dejaba a Juan de estar en un lugar que Dios sabía, que Dios conocía y que sabía que ahí estaba Juan. Juan, en medio de que estaba en una circunstancia de tribulación, en medio de que estaba exiliado, para muchos olvidado y quizás muchos esperando la muerte de él, Juan estaba en el lugar y estaba en el espíritu. Nunca en ese momento, esta vida de este hombre, esos diferentes tiempos donde quizás tuvo la revelación y quizás tuvo manifestaciones gloriosas y cosas impactantes, transfiguración, ahora ver al Hijo del Hombre, a uno semejante al Hijo del Hombre, habla de una dimensión espiritual, una dimensión donde su espíritu permanecía fresco, vivo, abierto, expectante. No las circunstancias mataron su espíritu, sino que él, con todo y a pesar de todo, mantenía una comunión en el espíritu. Y aquí estoy hablando de varios lugares donde, y permítanme usar este término, varios lugares donde Juan estaba en el lugar de propósito y estaba en el espíritu. Y no solamente eso, Juan, él dice, estaba en el día del Señor. Y esto me habla de algo donde no estoy hablando de un domingo, no estoy hablando de un sábado, como muchas veces en la Biblia se menciona como el día de reposo. Estoy hablando de un tiempo donde Dios quiere hacer algo. Un tiempo donde Dios está actuando y nos involucramos en el tiempo de Dios. Entonces, mi conclusión en esta noche, mi mensaje en esta noche es que esa dimensión de revelación, de entendimiento, de presencia de Dios, de comunión con Dios, donde podemos escuchar al Hijo, donde podemos aprender del Hijo, donde podemos simplemente escuchar aquellas cosas que nos vuelven a llevar a la relación plena con el Padre, a la plenitud con el Padre, implica que nosotros estemos en los lugares, estemos en las condiciones donde Dios puede hablar. Y esto implica el lugar de mi propósito. Quizás no es el mejor lugar, pero si está quizás en el propósito, es el lugar donde Dios quiere hablar. Dios definitivamente no hablará a mi carne, no hablará a mi intelecto, no hablará en un momento solamente como una información, sino que tiene que haber una
una relación en el Espíritu. Y para eso es importante que yo permanezca en el Espíritu. En el Espíritu. Es importante que yo aprenda a estar en las cosas que son en el Espíritu. Y ese Espíritu es el que debe normar y regir nuestra vida. Finalmente, en un tiempo. Quizás el tiempo es exactamente lo mismo que pasa en un lugar. Algunas ocasiones decimos, estoy en un lugar donde Dios se ha olvidado de mí. Quizás en este caso, usando la palabra tiempo, el kairos de Dios, decimos, bueno, ¿cuándo sucederá tal cosa? ¿Cuándo pasará? Pero Dios tiene un cronómetro, Dios tiene un reloj que sigue avanzando, que tiene sus tiempos. Y yo tengo que aprender a estar en el calendario de Dios. Por eso me parece importante señalar no el día físico, como lo conocemos en una semana, ya sea domingo, ya sea un día de reunión o una mero sábado por ahí, el día de reposo, sino la importancia de entender en el calendario de Dios, ser parte en el calendario de Dios, de lo que Dios espera que yo haga en su tiempo, no en mi tiempo, en su momento, no en mi momento, en su día, no en mi día, lo que Dios espera de mí. Dios me ha incluido a mí, y te ha incluido a ti. El Sidiana te ha incluido a ti, Josías te ha incluido a ti, Irma, Roberto, Dios nos ha incluido en algo especial. Por eso yo tengo que aprender. Quizás algo muy sencillo, como el día de hoy, decimos una hora y de repente como que parece como que el tiempo pasa y alguien piensa, no, es que hoy no va a haber nada, no, mañana quizás, y empezamos a ver las cosas en los tiempos que no se acomodan a nuestros tiempos. Sin embargo, tenemos que saber esperar, tenemos que saber en un momento caminar, tenemos que saber que en cualquier instante, si estamos en el propósito, si estamos en el Espíritu, y si estamos no en el tiempo del hombre, sino en el calendario de Dios, de repente puede suceder algo como lo que hemos estado esperando. De repente puede suceder la cosa más maravillosa, que es lo que puede ser la misma revelación que transforma nuestras vidas. Quizás va a haber un momento en que caigamos como muertos y nos sentiremos que estamos perdiendo el aliento, que ciertamente quizás hasta vamos a morir. Pero es cuando en medio de toda esa presencia, porque Dios no nos quiere muertos, dice, no alabarán los muertos al Señor. Nosotros los que vivimos somos los que daremos gloria. Pero es ahí donde Dios sabe que nuestra debilidad pone su mano y nos levanta y dice, no temas, y empieza a darnos instrucciones. Yo deseo que la instrucción de Dios, la claridad de Dios, la revelación de Dios, llegue en el momento que Dios ciertamente lo ha pensado, que nos encuentre en el lugar adecuado, que estemos en el Espíritu de tal manera que tengamos la capacidad, el discernimiento de poder saber que Él es y entender que los tiempos son los de Él y no los tiempos nuestros. Que tengan una excelente noche. Gracias por su paciencia. Gracias por su perseverancia. Yo oro por una bendición especial en sus vidas. Yo oro por la bendición especial para el día de mañana, para el tiempo de Dios en sus vidas, para el tiempo en el Espíritu y para el propósito de Dios en sus vidas. Que tengan una excelente noche y nuevamente gracias por su comprensión al poder esta noche yo llegar tarde o no llegar a tiempo. Agradezco que haya tenido la paciencia y que esté aquí conmigo en esta noche. Bendiciones, que descansen. Buenas noches.